Y hoy vamos a fijarnos en la distinción corporal y en la distinción lingüística, teniendo en cuenta que nuestro lenguaje es lo que pensamos y lo que decimos. En este momento hablamos de la distinción corporal y cuando tenemos la capacidad de distinguir que tenemos un cuerpo, ser conscientes de nuestra corporalidad en los distintos dominios que ahora vamos a ver, nos abre la posibilidad de poder accionar y gestionar nuestra corporalidad según el resultado que queremos lograr. Esta es una parte más, la corporalidad, al igual que las emociones y nuestro lenguaje. Siendo consciente de ello, podemos gestionarlo de manera que nos permita lograr eso que queremos lograr. Es un vehículo para la acción, nuestro cuerpo. A través de él somos en el mundo, a través de la emoción y el lenguaje. Nos predispone para accionar o también nos limita para accionar. Siguiendo en esta línea, hay distintos factores, hay una interacción entre factores que hacen a los distintos dominios corporales. Nuestro ser va a depender, como nos nombraron en el taller anterior, hecho por Silvia, según nuestros ejes corporales, según cómo es nuestro movimiento, cómo gestionamos nuestra voz, nuestra respiración, nuestra gestualidad y nuestra mirada. Vamos a desarrollar distintos dominios que nos hacen a nuestro ser, en la parte corporal. Aquí vemos los dominios. Está el dominio del centramiento, que es el ideal para poder actuar. El dominio de la estabilidad, de la apertura, flexibilidad y resolución. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Al ser consciente de nuestra corporalidad, podemos ingresar en alguno de estos o salir en alguno de estos o permanecer en alguno, siempre y cuando no sea funcional para lo que queremos lograr. No está bien ni está mal. Simplemente a veces nos es funcional y a veces no nos es funcional. En el centramiento, en el dominio del centramiento, corporalmente hablando, nos sirve para estar presente, para ser consciente de nuestro cuerpo, aquí y ahora. Por ejemplo, en este instante, si sos consciente de cómo es tu postura ante esta presentación, si estás, si estás con una postura erguida, si estás concentrado en mi voz, si estás concentrado en la pantalla, si estás de brazos cruzados, si estás con los brazos abiertos, si estás atento tomando apuntes, que sería lo ideal. Eso es estar presente, estar aquí y ahora en este momento. Eso te ayuda para lograr eso que querés lograr, que tenés ahí en tu mente, y también te ayuda a estar más conectado con vos mismo, a ser consciente de tu cuerpo, conectarnos con nuestras metas. Tenemos la posibilidad de elegir entrar y salir del centramiento. ¿Hacia dónde? Hacia la resolución, hacia la flexibilidad, o la apertura o la estabilidad, siempre y cuando no sea funcional. El centramiento entonces es el dominio corporal ideal para poder ingresar a los demás dominios cuando los requeramos. En el dominio de apertura de la corporalidad suceden varias opciones. Nos puede pasar que tenemos un exceso de apertura, puede pasar que estemos en equilibrio o que estemos en déficit de apertura. El punto ideal que van a ver en los 4 dominios es el de equilibrio. En este caso, el exceso de apertura, ¿qué nos pasa cuando tenemos un exceso de apertura? Estamos siempre al servicio de los demás, pero ya en una forma negativa. ¿Y por qué negativa? Porque al estar al servicio de los demás y dejar de pensar en nosotros, en lo que nosotros queremos lograr, dejamos de estar presente en nosotros. Tenemos incapacidad de decir que no. Estamos solo para los demás,
y dejamos de estar presente nosotros y dejamos nuestras metas de lado a veces por eso. Eso puede pasar al tener un exceso de apertura. Y ahí viene la inefectividad en obtener los resultados que queremos obtener. En cambio, el lugar ideal, como les nombré anteriormente, es el equilibrio. En este equilibrio de apertura, de nuestro cuerpo con apertura, tenemos la capacidad de recibir feedback sin que nos afecte. Estar abierto a recibir feedback, estar abierto al aprendizaje, a escuchar, a aceptar lo que nos dice y tomarlo para nuestro bien, para un aprendizaje más, para lograr lo que queremos lograr. En esa sensación de apertura, con una corporalidad en apertura y en equilibrio, emitimos paz, emitimos confianza y eso hace también a nuestras relaciones. Como la coherencia ontológica es ser coherente, tener congruencia entre nuestra corporalidad, nuestro lenguaje y nuestras emociones, desde esa apertura emitiendo paz, emitiendo confianza, vamos generando también nuestra identidad para con la otra persona y para con nosotros. Nuestra identidad es nuestra y la vamos generando de esta forma. Y también generamos relaciones con los demás a través de nuestra apertura. Podemos generar un futuro diferente, el futuro que vos querés lograr, el futuro que tus seres queridos quieren lograr gracias a tu apertura y esa emisión de paz y de confianza. Ahora, ¿qué pasa si esa apertura está en déficit? Si te falta apertura, si estás cerrado con una corporalidad cerrada que que no deja que ingrese ningún tipo de aprendizaje, te cerrás en tu cajita, te cerrás en lo tuyo, no hay más nada allá afuera que te pueda ayudar. Hay un exceso de no, decís no a todo. Como bien hay un taller en la plataforma de la universidad, es un enemigo del aprendizaje también. Tenés una apertura en déficit, cerrada, con el exceso de no estás abierto a ver nuevos aprendizajes para lograr eso que seguramente querés lograr. Tenés dificultades para compartir, hay dificultades para generar relaciones de confianza y de paz, como cuando uno tiene una apertura de equilibrio. El siguiente dominio es de la flexibilidad. Y ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un exceso de flexibilidad? Esto no te permite sostener compromisos. Si no somos flexibles y vamos solo por un camino y solo por ese camino, no vamos a poder obtener compromisos. En exceso de flexibilidad estamos en una corporalidad muy blanda, muy, muy descomprometida con tus proyectos. Esto también, cada uno, exceso, equilibrio, déficit y en los distintos dominios, hace a las relaciones que vas a ir generando, hace a tu identidad, hace a lo que vos pensás de vos mismo y hace a lo que los demás piensen de vos. Porque dependiendo de tu corporalidad, que habla más que tu lenguaje, la gente te la gente va a comenzar a emitir juicios sobre vos y va a confiar o no en vos dependiendo de cómo es tu corporalidad. Entonces, con un exceso de flexibilidad, esto no te permite tomar las cosas en serio. Es una mirada cambiante. No vas a estar centrado en algo y abierto a otras posibilidades para lograr eso que querés. El lugar ideal de flexibilidad, como los demás dominios, es el equilibrio. ¿Qué permite el equilibrio? Te permite soltar los apegos a las relaciones, los apegos a las cosas materiales, esas cosas que hoy puede ser o no, que estén ahí y no te estén dejando avanzar, relaciones tóxicas que tal vez tampoco te están dejando avanzar. Esto te permite una flexibilidad en equilibrio. Soltar esas relaciones, soltar esos apegos, soltar esas creencias, esas interpretaciones que hoy estás realizando sobre las cosas. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué interpretaciones estás haciendo sobre tu corporalidad día a día? Esas interpretaciones te permiten llegar a donde querés llegar.
te permiten generar los resultados que querés generar. Entonces, teniendo una flexibilidad en equilibrio, también podemos estar abiertos al aprendizaje. Podemos cambiar rápidamente también. Si hay algo que no nos sirve, podemos cambiar, dejarlo, soltarlo y seguir hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa con una flexibilidad en déficit? Tenemos una corporalidad muy rígida. Todo lo contrario a una flexibilidad en equilibrio. Aquí nos generamos aprendizaje, nos generamos creatividad, somos incapaces de cambiar, nos mantenemos en nuestra cajita y de esta forma, ¿cómo crees que van a ser tus resultados? Si seguimos adelante solo con nuestra mirada, con lo que tenemos en la mente, con lo que aprendimos hasta hoy, sin estar abierto a aprender otras cosas, a aprender de los demás, a aprender de lo que hicimos en el pasado, aprender de lo que vemos, de las cosas que hacen los demás. Esto nos deja parados en un lugar donde donde no podemos avanzar. Así que hoy te invito a que tomes conciencia cuál es tu corporalidad con respecto a la flexibilidad. ¿Está en equilibrio? ¿Puedes soltar los apegos para seguir adelante? ¿Puedes soltar esas creencias que no te dejan avanzar? Por ejemplo, creencias sobre el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero hoy? Siguiendo con otros dominios, vamos al dominio de la resolución, que también puede haber un exceso de resolución, un equilibrio o un déficit. Un exceso de resolución, tenemos exceso de resolución, podés ver un exceso de resolución en las personas cuando tienen una mirada desde arriba, como ese jefe autoritario, por ejemplo, que nadie sabe más que él. Eso es un exceso de resolución. Que quiere controlar, que quiere influir en lo demás, que solo se hacen las cosas como él dice y nada más. No está abierto a- al aprendizaje. Fíjense que en todos los dominios de la corporalidad, cuando estamos en exceso, cuando estamos en déficit, no hay una apertura la cual te sirva para lograr tus objetivos. O hay demasiada apertura y tomás todo y todo lo que te dicen viene bien, o no hay ningún tipo de apertura y estás cerrado en tu cajita, el cual no te deja avanzar. Cuando van caminando por la calle, por ejemplo, y ven distintas personas, les invito a prestar atención a cómo caminan, a los a los gestos que hacen, así sonríen, si van con la cabeza erguida, si van con la cabeza abajo. ¿Qué conversaciones internas crees que tienen esa persona? Hablando de coherencia ontológica, siempre deben tener esto de manera consciente. Nuestro lenguaje, que es lo que pensamos y lo que decimos, va siempre en relación a nuestra corporalidad. Así que para cambiar nuestros estados emocionales, la manera más sencilla es cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestra postura. Pasar de estar en un exceso de resolución a pasar a estar en equilibrio, por ejemplo. ¿Qué te permite estar en equilibrio en el dominio de la resolución? Te otorga poder y predisposición para la acción, pero no tratando de controlar o de influir solamente a tu manera. Es un ganar-ganar. Tenés una capacidad de enfoque, tenés capacidad también para poner límites a los demás y ponerte límites a vos mismo, de no excederte, de no pasarte a un exceso de resolución para querer controlar, ejercer poder y tener una relación de ganar-perder. Si tomás conciencia en cada uno de los dominios básicos de la coherencia ontológica, con todos estos dominios vamos generando aprendizaje, vamos generando relaciones, vamos generando nuestra propia identidad, vamos generando posibilidades
Nos abrimos a posibilidades o nos cerramos a posibilidades. Vamos generando nuestro futuro y siempre tengan en cuenta que vivimos desde el lenguaje, vivimos en un mundo lingüístico. ¿Qué pasa si tenemos una resolución en déficit? Escasez de resolución. Tenemos un cuerpo vencido, una mirada desenfocada, vaga, dificultades para lograr lo que queremos lograr. Estamos como el contrario del exceso. Hay alguien que nos controla, que nos influye, que nos ejerce poder, y ese alguien no siempre es un tercero, no siempre necesita ser un tercero. Ese alguien también puede ser las historias que nos contamos en la cabeza, que hacen que nuestra corporalidad se venza. Esto siempre va a ser así porque porque debemos lograr esa coherencia ontológica. Si nos hablamos de una cierta forma, vamos a tener una corporalidad vencida. Si nos hablamos de otra cierta forma, vamos a tener una corporalidad en equilibrio, con resolución en equilibrio, que nos permite esa capacidad de enfoque para lograr lo que queremos. El siguiente dominio es la estabilidad. Una estabilidad en exceso, que genera una estabilidad en exceso. Ahí se me corrió. El arraigamiento, la incapacidad de poder soltar, el arraigamiento excesivo, cuando estamos atados a algo y no lo podemos soltar. Al igual que nombramos anteriormente, una estabilidad obsesiva es estar en un lugar y saber que en ese lugar estamos bien y no querer salir de ese lugar por miedo a que pase o por miedo a que digan los demás. Todo esto es un exceso de estabilidad. Estamos, cuando estamos en exceso de estabilidad, se está sosteniendo más allá de lo funcional. Nuestra corporalidad ya no nos es funcional. 8 horas al día encerrado en un lugar trabajando para alguien, llega un momento en que si no sos feliz, esto te deja de ser funcional. Esta estabilidad por un sueldo, por ejemplo, en ese momento te deja de ser funcional debido a tu incapacidad, perdón, de ser feliz. Pasando de la estabilidad en exceso a la estabilidad en equilibrio, que recuerden que siempre es el ideal. ¿Qué pasa con una estabilidad en equilibrio? Aquí sí tenemos la capacidad de sostener compromisos a largo plazo, generamos confianza con nuestras relaciones, a los terceros, generamos confianza con nosotros mismos, mejoramos nuestras relaciones y estar en equilibrio con estabilidad nos provee a nosotros mismos de confianza, de perseverancia, de disciplina, de persistencia. ¿Cómo está hoy tu estabilidad corporal? ¿Está en equilibrio? ¿No está en equilibrio? ¿Cómo querés estar? ¿Qué pasa cuando tenemos déficit de estabilidad? Cuando estamos con una corporalidad aquí también blanda. Hay menor resistencia física, tenemos inseguridad. Es el extremo del exceso de estabilidad. En vez de tener una posesión y seguridad al 100%, tenemos inseguridad total. No sabemos qué va a pasar mañana, no somos responsables de nosotros mismos, no somos coherentes ontológicamente. El déficit de estabilidad significa no ser constante con las acciones que debo hacer o que quiero hacer, mejor dicho, para lograr lo que quiero lograr. Me impide estar firme ante mis metas y cumplir con mis compromisos. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo se ve una persona que no cumple con sus compromisos? ¿Qué base de confianza está generando esa persona? ¿Cómo querés estar vos con tu estabilidad corporal? Ahora voy a presentar cuáles son los
comportamientos observables en el desarrollo de la competencia. Y aquí entrando más al aspecto de cuando hacemos una sesión de coaching y después el aspecto de como competencia intrapersonal, la coherencia ontológica desde la corporalidad. Con respecto al coachee, ¿qué se espera de nosotros como coach? Que podamos realizar preguntas para que nuestro coachee identifique su corporalidad. A la hora de hacer una sesión, escuchamos con nuestra escucha activa, escuchamos más allá de sus palabras, escuchamos sus emociones, escuchamos su corporalidad, escuchamos su hablar, y en el caso de que no haya una coherencia entre lo que tu coachee dice y entre lo que tu coachee muestra corporalmente, nosotros los coaches es nuestro deber hacerle de espejo. Y tomando permiso para hacerle una apreciación, para hacerle de espejo, le podemos decir, vos estoy escuchando esto, pero tu cuerpo me dice esto. Y preguntarle si es consciente de eso. De esta forma, podemos hacer un clic en el coachee para que se dé cuenta de qué lenguaje y qué corporalidad está hablando en ese momento. Y al finalizar la sesión, que esto ya lo van a aprender, cómo es todo el modelo de la sesión de coaching ontológico, el ideal es que el coachee pueda declarar acciones. Nosotros como coach debemos tener esa capacidad de que el coachee pueda declarar acciones para generar una nueva disposición corporal, es para que sea funcional, para que pueda lograr sus compromisos. Esto es lo que se espera de un coach para con su coachee en el ámbito de hacer sesiones. Ahora con respecto al coach, nosotros que somos coaches ontológicos, que damos estas formaciones, también debemos ser conscientes de nuestra corporalidad. Cuando vos termines la carrera, transcurran estos 12 meses y tengas tu certificado de coach, que estés contento, feliz, con una corporalidad de apertura para comenzar a trabajar por lo que querés, que seguramente ya hoy estás trabajando, ya hoy estás estudiando, ya hoy estás ejerciendo la plataforma de Net Coaching Pro. Ser consciente de nuestra corporalidad para eso, aportar nuevas posibilidades de acción, ser observadores de nuestra corporalidad, ser observadores con distintas miradas para lograr lo que queremos, para encontrar más posibilidades de acción, más posibilidades de ser y sostenerlas en el tiempo y llegar ahí a ese objetivo. También, con respecto al coach, desarrollar y permitir desarrollar una nueva corporalidad funcional para ese compromiso declarado por él mismo, por nosotros mismos. Vamos a pasar a otra parte de la coherencia ontológica, a otro dominio básico, que es el lenguaje. Vamos a hablar también un poco del poder que tiene el lenguaje. Aquí presentamos el lenguaje generativo versus el lenguaje descriptivo, que también ya la escuchamos a Analía hablar de este tema, que vamos a profundizar un poco más. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia del lenguaje generativo versus el lenguaje descriptivo? Por ejemplo, si tuvieran que definir en su día a día acciones que hacen desde su lenguaje generativo y descriptivo. ¿Qué lenguaje están utilizando hoy que les genere un nuevo mundo? ¿Y qué lenguaje descriptivo están utilizando hoy que les deja en el mismo lugar en donde están? ¿Son conscientes del potencial que tiene su lenguaje? Desde el camino del aprendizaje ontológico, consideramos que el lenguaje es acción. Constantemente hacemos uso de nuestro lenguaje. El lenguaje generativo es aquel lenguaje que genera un nuevo mundo, que colabora con nosotros, es un amigo nuestro lenguaje, debemos usarlo como un amigo para transformar nuestra realidad.
Como se dice desde el coaching, el lenguaje no es inocente. Genera nuevas realidades, genera impactos en otras personas, genera impactos en nosotros. Y al igual que nuestra corporalidad y nuestras emociones, el lenguaje nos abre o nos cierra posibilidades. ¿Y estas posibilidades de qué dependen? Aparte de la corporalidad y la emocionalidad, va a depender de nuestra capacidad de diseñar conversaciones con nosotros mismos y conversaciones con otros. Te pregunto hoy, ¿qué tipo de conversación estás teniendo con vos mismo? Esta conversación que estás teniendo con vos mismo, ¿te cierra o te abre posibilidades? ¿Sos consciente del impacto que genera en vos lo que te decís, lo que te decís cuando te levantás por la mañana, lo que te decís cuando te acostás por la noche, lo que te decís a lo largo del día cuando llega un momento en que te sentís cansado? Puedes cambiar ese lenguaje de tu cabecita, esa conversación interna, lograr una apertura corporal nuevamente, estar centrado en equilibrio corporalmente, cambiar tu emocionalidad y seguir luchando por lo que querés lograr. Hay una capacidad que tenemos que el ideal es que todos los días te pienses un ratito. Date un lugar para pensarte. Esta capacidad de pensarte, esta capacidad de pensar cuál es el observador que está haciendo acerca de tu corporalidad, acerca de tus emociones, acerca de tu parte lingüística. Esta capacidad recursiva del lenguaje es la capacidad que tenemos de observar el observador que estamos siendo de nosotros mismos, de observar el observador que estamos siendo de los hechos que nos aparecen día a día, que dependiendo de las interpretaciones que hagamos sobre esos hechos, nos van a abrir o cerrar posibilidades para alcanzar lo que queremos alcanzar. Y aquí vamos a ver resumidamente, porque lo vamos a ver en otros talleres más adelante, en profundidad, cuáles son los actos del lenguaje. Pero es una base como para entrar en el otro tema. Tenemos 6 actos lingüísticos básicos, que son las afirmaciones, los juicios, las declaraciones, las ofertas, los pedidos y las promesas. Para que una promesa se convierta en promesa, una oferta debe, yo hago una oferta a alguien y esta persona me dice que sí, y esto se convierte en una promesa. Para que se cumpla la promesa, yo debo accionar con lo que prometí. Un pedido, cuando nosotros hacemos un pedido a alguien y hay un sí por detrás, esa persona automáticamente generó una promesa. Y esa promesa, si es cumplida con las acciones que deben ser cumplidas, va a ser lograda y va a haber un resultado y el mundo va a cambiar en ese mismo momento. Con respecto a las afirmaciones decimos que son verdaderas o falsas. Y aquí está el mundo descriptivo en las afirmaciones. El mundo descriptivo es, por ejemplo, cuando nos levantamos a la mañana, decimos qué lindo día que es, o hace calor, o hay mucho tránsito. Eso es simplemente una descripción de los hechos, una descripción de lo que estamos viendo, que pueden ser verdaderos o falsos. En cambio, los juicios son interpretaciones de los hechos que vemos, y ahí en los juicios habla más la persona que lo que ve. Porque nosotros no sabemos cómo las cosas son, solamente sabemos cómo las interpretamos. Y estos juicios a su vez pueden ser fundados o infundados. Siguiendo con los actos del lenguaje y metiéndonos despacito en el poder del lenguaje, hay un lenguaje generativo, como hablamos recién, y un lenguaje descriptivo.
Lenguaje descriptivo, ahí están las afirmaciones y los juicios, donde mi mundo sigue igual cuando hago afirmaciones, cuando digo que hace calor, cuando digo que este mes gané lo mismo que el mes pasado. Esas afirmaciones, mi mundo no cambia, mi mundo sigue igual. Solamente describimos la realidad. Cuando utilizamos el lenguaje generativo, en cambio, y podemos hacer declaraciones, las declaraciones son el qué quiero que pase, qué quiero que pase. Por ejemplo, una declaración: este mes declaro ingresar, darle la oportunidad a 15 personas más que se inscriban en la Universidad del Coaching, que se inscriban en Net Coaching Pro y comiencen a estudiar, a abrir su cabeza, a salir de su cajita y a encontrar nuevas posibilidades para lograr eso que siempre quisieron lograr y que todavía no pudieron. Esa es una declaración hermosa. A, a partir de que hacemos una declaración, nuestro mundo cambia. Nuestro mundo cambia si tenemos la autoridad para hacer esta declaración y si hacemos acciones constantes y a largo plazo para lograr esa declaración. ¿Cómo podemos lograr una declaración, por ejemplo? Haciendo pedidos, siendo oferta para alguien y que esto se convierta en promesa y de esta forma lograrlo. Pero lo importante aquí es el poder del lenguaje, el poder que tiene nuestro lenguaje generativo para cambiar nuestro mundo, para estar más cerca de lo que queremos lograr. ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que pase con mi salud? ¿Cómo quiero que sea mi salud? ¿Cómo quiero que sea mi estado físico? ¿Cómo quiero que sea mi trabajo? Mi relación con mi trabajo, con mis proyectos, con mi estudio, si estoy estudiando ahora, por ejemplo, coaching ontológico. ¿Cómo quiero que sea mi relación con mis estudios? Le dedico 1 hora al día a leer, le dedico 1 hora al día a mirar videos. ¿Cómo quiero que sea mi relación con mi pareja? Declaro cómo quiero que sea mi relación con mi pareja y hago las acciones necesarias para lograrlo. Mi relación con mi familia, con mis padres, con mis amigos. Con nuestro lenguaje generativo podemos lograr eso. Nuestro lenguaje generativo, queridos alumnos, recuerden que con nuestra coherencia ontológica, lo que generamos desde el lenguaje impacta en nuestras emociones y en nuestra corporalidad. Y tenemos el lenguaje generativo versus el lenguaje descriptivo, que simplemente describo lo que me pasa hoy con mi salud. Simplemente describo lo que pasa con mi trabajo, con mis proyectos, estudios, familia, amigos. Tengo pocos amigos. Hoy peleé con mi pareja. Hoy mi trabajo fue lo mismo de siempre. Mi salud está igual. Solamente describo. Así que apuntamos y vamos a poder ese poder del lenguaje que tiene el lenguaje generativo. Como les consulté hoy, háganse la pregunta todos los días. Tómense 10 minutos para ustedes. ¿Qué observador están siendo de sus conversaciones? Sus conversaciones internas y sus conversaciones externas. ¿Cómo observan sus conversaciones internas? ¿Le está sirviendo para lograr lo que quieren lograr? Esas conversaciones externas con terceros. ¿Están haciendo los pedidos, las ofertas necesarias para alcanzar ese objetivo que tienen? ¿Qué conversación te está faltando hoy? Recuerden que el lenguaje es poder, que el lenguaje es acción. Según Bernard, dice, las personas razonables se adaptan a las circunstancias. Las personas irrazonables adaptan las circunstancias a ellos. El futuro y el progreso siempre dependió de las personas irrazonables. Qué hermosa frase. Y esto porque nuevamente las personas razonables, ¿qué conversaciones creen que están teniendo estas personas? ¿Qué conversaciones internas tienen? ¿Qué conversaciones externas tienen? Y las personas irrazonables, aquellos que adaptan las circunstancias a ellos, el futuro depende de ellos, crean su futuro a través de ese poder que tiene el lenguaje.
Vamos a por más personas irrazonables que son observador de su observador y que generan esa coherencia ontológica de su corporalidad, de su lenguaje, de su emocionalidad, para ir por lo que quieren. Acá recordando un poco los tres postulados básicos de la ontología. La ontología del lenguaje interpreta a los seres humanos como seres lingüísticos. El ser humano vive en el lenguaje. Esto también recordando un poco para tenerlo presente. Otro postulado, interpreta el lenguaje como generativo, el lenguaje como herramienta de creación. Yo hago un pedido, si me dicen que sí, hay una promesa, y eso, con eso mi mundo cambia, con el accionar de esa promesa, con el alcanzar de esa promesa, mi mundo cambia. Mi lenguaje no solo describe, sino que genera nueva realidad. El tercer postulado interpreta que los seres humanos se crean a sí mismos en y a través del lenguaje. Nos creamos a nosotros mismos con las conversaciones internas que tenemos. Y hoy, ¿qué elegís ser? ¿Qué elegís ser con tu corporalidad? ¿Qué elegís ser con tu lenguaje? ¿Y qué elegís ser con tu emoción? Y estos tres dominios nos hacen al ser total. Los invito a tener una corporalidad centrada y en equilibrio, una emocionalidad de ambición, de alegría, que nos lleve a ese camino y a esas metas que queremos cumplir. Y los invito a tener un lenguaje generativo para lograr todo lo que quieran lograr. Y les regalo unas preguntas. ¿Qué conversación te está faltando hoy para lograr eso que querés? ¿Con quién? Esa conversación, ¿es con vos internamente o con algún tercero? ¿Con algún padre para mejorar una relación? ¿Con tu pareja para mejorar una relación? ¿Con tu jefe? ¿Tener una conversación para lograr ese ascenso que querés? ¿Con vos mismo para dejar las excusas de lado y comenzar ese proyecto que hace tanto tiempo lo estás dejando pasar y el tiempo pasa? Aunque hagamos o no hagamos las cosas, el tiempo pasa. Eso tenerlo presente siempre. ¿Y esto de quién depende? Hacer los pedidos. ¿Depende de vos o de alguien más? ¿Depende de tu lenguaje generativo o de tus excusas? ¿Qué emoción te está faltando para lograr eso que querés? Capaz una emoción de ambición que te ponga con una postura erguida, abierta a posibilidades, una emocionalidad alta. ¿Y qué distinción corporal te es funcional para lograr tus metas? Les agradezco por estos 40 minutos que me han escuchado. Espero que hayan tomado notas. Este taller va a quedar grabado igualmente en la plataforma de la universidad por si lo quieren repasar, por si quieren ver esto de la coherencia ontológica, que es muy importante. Es una de las capacidades intrapersonales, una de las competencias como coach, que también sirve a la hora de generar las conversaciones de coaching. Les deseo una vida maravillosa. Recuerden que esto lo eligen ustedes, día a día. Los saludo, Fabián, desde San Carlos de Bariloche, Argentina. Espero que tengan una coherencia ontológica, que elijan tener una coherencia ontológica de aquí en adelante. Un abrazo para todos y les deseo todo lo mejor.